Escuchen. El animal que ven en los peluches no existe, o al menos no es el que la evolución diseñó originalmente para nuestra fascinación. Estamos en mayo, el mes donde los bosques de las montañas Minshan, en el corazón de China, se transforman en un laberinto vertical de niebla cerrada y brotes verdes que estallan bajo la humedad. Es la temporada de máxima actividad, el momento donde la supervivencia se decide en cada bocado. Imaginen a una criatura con la estructura ósea de un carnicero, los molares del tamaño de monedas de colección y la fuerza bruta de un oso pardo, pero que decide pasar hasta 14 horas al día sentado, masticando una planta que casi no le aporta nada. Es, a simple vista, un error biológico. Un depredador que, en algún punto del camino, olvidó cómo serlo escena. Un denso bosque de niebla en las montañas de Qinling, donde las cañas de bambú se agitan violentamente mientras una sombra blanca y negra se abre paso con parsimonia. Miren este dato con atención. El panda gigante posee una de las fuerzas de mordida más potentes de todos los carnívoros terrestres, superando en proporción a muchos grandes felinos cuando se mide la presión en sus molares posteriores. Sin embargo, su dieta es un 99% bambú. Es el equivalente biológico a intentar mover un portaaviones usando únicamente baterías de reloj. Durante décadas, el mito viral en redes sociales nos vendió la idea de que eran tontos, perezosos, o una especie sin voluntad de vivir, que merecía la extinción por su propia ineficiencia. Pero la ciencia rigurosa cuenta una historia radicalmente opuesta. No se estaban extinguiendo por ser vegetarianos. Casi desaparecen porque el mundo moderno cambió a una velocidad que ninguna adaptación evolutiva, por brillante que sea, pudo seguir escena. Primer plano extremo de la cara de un panda. Se aprecian las poderosas contracciones de los músculos maceteros, mientras rompe un tallo de bambú seco con un crujido seco. Hace apenas unos meses, durante el punto más crudo del invierno, investigadores del Centro de Conservación Wolong registraron un comportamiento que desafía la lógica del oso común. Mientras sus parientes, los osos negros o los pardos, se sumergen en la hibernación para proteger sus reservas, el panda sigue caminando. No puede permitirse el lujo de dormir meses seguidos. Su metabolismo es tan increíblemente ajustado que detenerse es, literalmente, morir de hambre. Este es el relato de un sobreviviente extremo, un especialista que vive en el filo de la navaja termodinámica. ¿Cómo es posible que un animal diseñado genéticamente para desgarrar carne termine dependiendo de una gramínea que, en algunas variedades, solo florece una vez cada 100 años? Escena. Un plano general de una cresta montañosa nevada. Un panda solitario avanza por la nieve profunda, dejando una huella pesada y constante hacia el valle. La paradoja comenzó a gestarse hace unos 2 millones de años. Los registros fósiles nos muestran ancestros que eran omnívoros generalistas, muy similares a los osos actuales que aprovechan desde bayas hasta carroña. Pero algo cambió. Un giro en el guión de la selección natural. Una mutación en el receptor T1R1 les arrebató la capacidad de percibir el umami, el sabor intenso de las proteínas cárnicas. De pronto, el bosque se convirtió en un buffet insípido para ellos, excepto por un recurso: el bambú. Era inagotable, estaba disponible todo el año y, lo más importante, casi ningún otro gran mamífero quería comerlo. El panda no eligió el vegetarianismo por una suerte de ética natural. Lo hizo al detectar un nicho vacío, una oportunidad de oro que con el tiempo se transformó en una trampa evolutiva de alta precisión. Escena. Macro de la pata del panda mostrando el sesamoideo radial, el falso pulgar, sujetando con destreza quirúrgica una hoja de bambú. En este episodio vamos a desglosar el mecanismo exacto de su crisis y su asombroso retorno desde el abismo. Vamos a mirar más allá de los parches negros y la cara redonda para entender la ingeniería de un cráneo construido para triturar celulosa y madera. No estamos ante un peluche torpe que se cae de los árboles para nuestra diversión en TikTok. Estamos ante un atleta de la eficiencia energética que opera con el presupuesto de calorías más bajo del reino animal. Si el bambú desaparece, el oso desaparece. Y durante el último siglo, el ser humano fragmentó ese buffet verde a un ritmo que ningún mecanismo biológico pudo compensar.
Prepárense para entender por qué la especialización extrema es, simultáneamente, la mayor fortaleza de una especie y su vulnerabilidad más peligrosa. Imaginen vivir en un equilibrio tan frágil que un solo grado de temperatura o una carretera mal trazada pueden borrar 2 millones de años de historia. Para comprender la crisis del panda, primero debemos diseccionar su anatomía, porque lo que vemos por fuera es una contradicción biológica andante. Miren este cráneo. Es una pieza de ingeniería pesada. A diferencia de otros osos, el panda posee una cresta sagital extremadamente pronunciada, una protuberancia ósea en la parte superior de la cabeza, donde se anclan unos músculos maceteros descomunales. Esta configuración le otorga una potencia de mordida que ronda los 1300 newtons, lo suficiente para triturar la lignina más dura. Sin embargo, aquí reside el primer nivel de la paradoja. Aunque su cráneo evolucionó para moler plantas, su sistema digestivo sigue siendo obstinadamente el de un carnívoro. Los investigadores han confirmado que el tracto intestinal del panda es corto, carece de los múltiples compartimentos de los rumiantes y no posee la microbiota especializada necesaria para descomponer la celulosa de manera eficiente. Es un sistema de paso rápido, escena. Un primer plano de un panda rompiendo una caña de bambú gruesa, la cámara sigue el trozo de fibra entrando en la boca, mostrando la lengua rugosa y los molares anchos trabajando como una prensa hidráulica. Imaginen este desafío logístico. Mientras que una vaca puede extraer una enorme cantidad de energía de la hierba gracias a una digestión lenta y fermentativa, el panda apenas aprovecha entre el 17% y el 20% de lo que consume. Esto lo condena a una existencia de servidumbre hacia su comida. Para sobrevivir, un ejemplar adulto debe ingerir entre 12 y 38 kilogramos de bambú cada día. Miren la cifra de nuevo. Casi un tercio de su peso corporal debe pasar por su sistema en menos de 24 horas. Para facilitar esta tarea, la evolución le dotó de una herramienta única, el sesamoideo radial. No es un dedo real, sino un hueso de la muñeca que creció hasta convertirse en un falso pulgar oponible. Es lo que le permite sujetar los tallos con una destreza casi humana mientras los pela con los dientes para llegar al núcleo tierno, escena. Una toma lateral de un panda sentado contra un árbol, sus manos moviéndose con rapidez rítmica, pelando y descartando las capas exteriores del bambú mientras sus ojos permanecen atentos al entorno. Pero el mecanismo de supervivencia más impresionante no está en sus manos, sino en su termostato interno. ¿Cómo sobrevive un animal de 100 kilos con una dieta de bajas calorías? La respuesta es un metabolismo extremadamente lento. Estudios recientes comparan su gasto energético diario con el de un perezoso de 3 dedos. Sus niveles de hormonas tiroideas son una fracción de lo que se esperaría para un mamífero de su tamaño. Incluso sus órganos internos, el cerebro, el hígado y los riñones, son proporcionalmente más pequeños que los de otros osos para ahorrar combustible. El panda es el maestro del ahorro. Su pelaje grueso no es solo para el frío. Es un aislante térmico que minimiza la pérdida de calor corporal, permitiéndole mantener su temperatura interna sin quemar las preciosas calorías obtenidas del bambú escena. Un panda desplazándose lentamente por la ladera de una montaña. Cada paso es deliberado, casi en cámara lenta, evitando cualquier aceleración innecesaria mientras su denso pelaje repele la fina lluvia del bosque. En cuanto a su estructura social, olviden la imagen del animal amigable. Son criaturas solitarias y territoriales que dependen de un sentido del olfato hiperdesarrollado. Poseen una glándula odorífera bajo la cola con la que marcan árboles y rocas, dejando una tarjeta de visita química que informa a otros sobre su sexo, edad y estado reproductivo. Los encuentros físicos son raros y a menudo tensos. A diferencia de lo que sugieren los clips virales de zoológicos, en estado salvaje un panda es perfectamente capaz de defender su territorio con una agresividad explosiva. Un zarpazo de un panda puede desgarrar la piel con la misma facilidad que cualquier otro oso de gran tamaño. Su aparente pasividad no es falta de carácter, es una estrategia de gestión de energía. Si no es necesario pelear, no se gasta una sola caloría. Escena.
Un panda macho alzándose sobre sus patas traseras contra un tronco de corteza oscura, frotando su parte posterior con fuerza y emitiendo un bufido profundo que resuena en la quietud del bosque. Esta especialización extrema es la que genera la vulnerabilidad. El panda depende de una planta que tiene un ciclo de vida bizarro. El bambú se reproduce de forma masiva y luego muere por completo en áreas gigantescas cada 40 o 100 años. En el pasado esto no era un problema. Los osos simplemente migraban a otro valle donde el bambú todavía estuviera verde. Pero hoy, el mapa ha cambiado. El hábitat está fragmentado. Imaginen que están en un buffet libre. La comida se acaba y la puerta de salida está bloqueada por una autopista o una ciudad. Ese es el verdadero mecanismo de su declive. Un especialista de alta precisión atrapado en un mundo que ya no permite el movimiento. No es que el panda sea un error, es que el tablero de juego donde solía ganar ha sido destruido. Durante años, los titulares nos dijeron que el panda estaba sentenciado. Sin embargo, la realidad actual en las laderas de Sichuan cuenta una historia de resistencia silenciosa que las redes sociales suelen ignorar por no ser suficientemente tierna. Según los últimos censos nacionales realizados por el gobierno chino y organizaciones internacionales, la población de pandas gigantes en libertad ha ascendido a aproximadamente 1.864 ejemplares. Miren esta cifra, no es un número enorme, pero es un triunfo biológico. Gracias a este incremento, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, cambió su estatus de en peligro a vulnerable. Pero no se confundan, este respiro no se debe a que el panda haya aprendido a ser más eficiente, sino a un esfuerzo de ingeniería humana para devolverles el espacio que les robamos escena. Una cámara trampa en blanco y negro captura a un panda macho de gran tamaño marcando un árbol a gran altura, mostrando una agilidad sorprendente al sostenerse solo con sus patas delanteras. Aquí es donde debemos desmontar uno de los mitos más dañinos: la supuesta apatía reproductiva del panda. En TikTok o YouTube abundan videos de pandas en cautiverio ignorándose o siendo torpes durante el apareamiento, lo que genera la idea de que la especie ha perdido el interés por perpetuarse. Es falso. Los estudios de campo con cámaras trampa y rastreo GPS muestran una realidad muy distinta. En libertad, los pandas son competitivos y ruidosos. Durante la primavera, varios machos pueden congregarse alrededor de una sola hembra en celo, entablando combates vocales y físicos de alta intensidad. El problema nunca fue su libido, el problema era el cautiverio, un entorno estresante, donde la falta de elección de pareja y la mirada humana bloqueaban sus instintos más básicos. Escena: un valle profundo donde se observa un corredor verde de bosque conectando dos montañas, con una carretera pasando por un túnel subterráneo para no interrumpir el paso de la fauna. ¿Cuál es su verdadero rol trófico? A menudo se cuestiona por qué invertir millones en salvar a un animal que solo come bambú. La respuesta científica es el concepto de especie paraguas. Al proteger el hábitat del panda, estamos salvando involuntariamente a miles de otras especies que comparten su ecosistema, desde el raro faisán dorado hasta el mono de nariz chata. El panda actúa como un jardinero del bosque de altura. Aunque su digestión es ineficiente, sus constantes desplazamientos y la excreción de semillas y restos de bambú procesados ayudan a rejuvenecer el sotobosque. Sin ellos, el ciclo de renovación de ciertas variedades de bambú se vería alterado, afectando a toda la cadena de insectos y pequeños roedores que dependen de ese microclima. Escena: un primer plano de un rastro de excrementos de panda en el suelo del bosque, llenos de fibras de bambú sin digerir, con pequeños brotes nuevos creciendo justo al lado. Pero el conflicto moderno no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. Ya no es la caza furtiva, protegida hoy con penas severas, sino la fragmentación invisible. Imaginen una población de pandas aislada en una isla de bosque rodeada de granjas de ganado. Los investigadores han detectado un problema creciente: la competencia con el ganado doméstico. Las vacas y cabras de las poblaciones locales entran en las reservas y devoran el bambú joven, el más nutritivo. No matan al panda directamente, lo matan de hambre al degradar la calidad de su buffet exclusivo.
Un panda puede caminar kilómetros buscando una variedad específica de bambú que florece en un momento dado, pero si una carretera corta ese camino, la genética de ese grupo queda aislada, condenándolos a la endogamia escena. Un grupo de investigadores con uniformes de camuflaje analizando una muestra de bambú en un laboratorio de campo, rodeados de mapas topográficos llenos de puntos de calor. Mientras en las ciudades se celebra cada nacimiento en un zoo, en las montañas los científicos luchan por conectar 33 poblaciones aisladas. Algunas de estas comunidades tienen menos de 10 individuos. Si una enfermedad o un incendio golpea a ese pequeño grupo, la diversidad genética de la especie recibe un golpe fatal. No se trata de cuántos pandas hay en total, sino de cuán conectados están. La viralidad de los videos de pandas jugando con cuidadores nos hace olvidar que su verdadera supervivencia depende de que dejen de ser visibles para nosotros. El éxito real no es un panda en una incubadora. Es un panda que nunca veremos porque está demasiado ocupado siendo un oso en la inmensidad de las montañas Minshan. Es fácil caer en la trampa de la superioridad antropocéntrica y etiquetar al panda como un callejón sin salida evolutivo. En las secciones de comentarios de Medio Mundo se repite la misma idea, que si una especie no puede ni reproducirse sola o comer algo que no sea una caña seca, merece desaparecer. Pero miren este dato antes de juzgar. El panda gigante ha sobrevivido en este planeta durante unos 8 millones de años en diversas formas. El Homo sapiens lleva aquí, con suerte, 300.000 años. ¿Quién es realmente el experto en supervivencia? El equívoco fundamental nace de comparar a un especialista extremo con un generalista. Es como criticar a un coche de Fórmula 1 porque no puede circular por un camino de tierra. El panda es una máquina de altísimo rendimiento diseñada para un solo circuito, el bosque de bambú escena. Un plano general de un acantilado brumoso donde un panda escala una pared de roca casi vertical con una agilidad inesperada, usando sus poderosas garras para anclarse. Si comparamos al panda con sus parientes más cercanos, la escala de su hazaña biológica se vuelve evidente. Un oso polar es un especialista en grasa y frío extremo. Un oso pardo es un oportunista masivo. El panda, sin embargo, ha logrado algo casi imposible en el reino de los grandes mamíferos: reducir su nicho de competencia a cero. Imaginen un animal de 150 kilos que no tiene que cazar, que no tiene que pelear por presas con lobos o leopardos de las nieves, y que vive rodeado de su comida. En un ecosistema virgen, el panda es el rey de la eficiencia. Su mayor amenaza no es su dieta, es la velocidad del cambio climático. Los modelos predictivos estiman que para el año 2070, el aumento de las temperaturas podría eliminar más de un tercio del hábitat actual de bambú. El bambú no puede migrar hacia arriba en las montañas tan rápido como el calor sube, y los pandas ya están en las cimas. Escena. Un primer plano de un cráneo de panda gigante junto a uno de oso pardo. Se observa la similitud en los caninos, pero la diferencia abismal en el grosor de la mandíbula del panda. Miren esta comparación técnica. A menudo se dice que el panda es débil. Los investigadores han registrado ejemplares salvajes que, al verse acorralados por depredadores como el dole o el leopardo, muestran una ferocidad que nada tiene que envidiar a un grizzly. Su masa muscular en los hombros y el cuello es masiva. No es un herbívoro indefenso como un ciervo. Es un carnívoro que ha decidido no ejercer como tal. El mito de su torpeza también es producto de nuestra observación sesgada. En cautiverio, un panda está aburrido y sobrealimentado. En la naturaleza, es un escalador prodigioso y un nadador capaz. La percepción de error biológico es, en realidad, un reflejo de nuestra incapacidad para entender una estrategia de vida basada en la restricción extrema y el ahorro de energía escena. Un bosque de bambú que ha empezado a florecer masivamente. Las cañas amarillean y las semillas caen al suelo, señalando el final del ciclo de vida de todo ese sector del bosque. La verdadera escala de la amenaza reside en la monofagia, comer una sola cosa. Hay más de 1.200 especies de bambú en el mundo, pero el panda solo consume unas pocas. Cuando una especie de bambú florece y muere, un evento botánico masivo y sincronizado,
El panda debe ser capaz de encontrar otra especie que no esté en fase de muerte. En un mundo fragmentado, esto es una sentencia de muerte. Imaginen que su supermercado cierra y el siguiente está a 500 kilómetros de distancia, separados por una red eléctrica y una zona urbana. El panda no está fallando por ser vegetariano. Está fallando porque el corredor biológico que le permitía gestionar su dieta ha sido cortado en 1000 pedazos. No es una falta de voluntad de vivir, es una falta de espacio para maniobrar escena. Un mapa digital proyectado sobre el relieve de las montañas chinas, mostrando pequeños parches aislados de color verde que parpadean, representando las poblaciones fragmentadas. ¿Es el panda un gasto de recursos innecesario? Compárenlo con el koala, otro especialista extremo en una planta tóxica y baja en energía como el eucalipto. Nadie cuestiona el derecho al koala a existir basándose en su dieta. La diferencia es que el panda es un oso. Y tenemos una expectativa cultural de que los osos deben ser depredadores activos. El panda desafía nuestra narrativa de lo que debería ser un gran mamífero. Los censos actuales nos dicen que el esfuerzo está funcionando, pero la genética nos advierte. La diversidad en estos pequeños grupos aislados es peligrosamente baja. Estamos manteniendo a la especie en un estado de soporte vital ecológico. El reto de la próxima década no es solo criar más pandas, sino demoler las barreras que nosotros mismos construimos para que vuelvan a ser lo que siempre fueron, nómadas del bambú en un océano verde ininterrumpido. Si alguna vez tienen la oportunidad extraordinaria de pisar el territorio de un panda gigante en las zonas de amortiguamiento de las reservas de Sichuan, olviden todo lo que han visto en los videos de momentos divertidos. La primera regla de seguridad en el hábitat de un úrsido es el respeto a la distancia crítica. Miren este recordatorio. Un panda adulto pesa lo mismo que 2 humanos promedio y posee una musculatura compacta diseñada para trepar y triturar. No son peluches, son osos. Aunque su dieta sea vegetal, su temperamento es territorial. En los escasos encuentros documentados entre humanos y pandas salvajes, la velocidad de reacción del animal ha sorprendido a los expertos. Pueden pasar de una postura de descanso a una carga defensiva en segundos. Si se encuentran con uno, la instrucción es clara: retrocedan lentamente, nunca den la espalda y jamás intenten atraerlos con comida. Su sistema digestivo es un equilibrio de relojería que no admite interferencias externas, escena. Un panda gigante de gran tamaño se levanta sobre sus patas traseras para olisquear una rama alta, mostrando la extensión total de sus garras afiladas y su imponente envergadura. La ética de la observación en la naturaleza nos obliga a entender que el mejor avistamiento es aquel en el que el animal ni siquiera nota nuestra presencia. El turismo de masas es una de las presiones más silenciosas que sufre la especie. El ruido y la presencia humana constante elevan los niveles de cortisol en los pandas, lo que afecta directamente a su ya de por sí complejo ciclo reproductivo. Por eso, las políticas de conservación actuales se centran en el aislamiento. La verdadera victoria no es ver a un panda de cerca, sino saber que está allí, oculto en la niebla, cumpliendo su función ecológica sin testigos. La honestidad científica nos obliga a admitir que hemos comprimido un proceso de millones de años en unos pocos minutos. Pero el mensaje central es inamovible. El panda no es un fallo de la naturaleza. Es un superviviente que encontró una salida lateral en la carrera por la vida escena, vista aérea de un denso bosque de nubes, donde solo se percibe el movimiento de las copas de los árboles, sugiriendo la vida oculta bajo el dosel verde. La conservación del panda ha sido criticada por su alto costo, pero miren el impacto real. Cada dólar invertido en el paraguas del panda ha servido para restaurar cuencas hidrográficas que abastecen a millones de personas y para estabilizar suelos que previenen desastres naturales. Al salvar a este comedor de bambú, hemos salvado un ecosistema que es vital para la estabilidad climática de la región. El panda casi se extingue no por su dieta, sino por nuestra falta de previsión. Hoy, gracias a los corredores biológicos y a la reforestación masiva de variedades específicas de bambú, el oso está recuperando su terreno. Es un recordatorio de que, cuando les damos el espacio necesario,
Las especies tienen una capacidad de recuperación asombrosa. Su dieta vegetariana no fue su tumba, fue su refugio durante eones. Solo necesitaba que dejáramos de destruir las paredes de ese refugio escena. Un panda joven camina con paso firme hacia el interior de un denso cañaveral de bambú. Su pelaje blanco y negro, desapareciendo gradualmente entre las sombras y los tallos verdes. Cerramos este análisis con una visión renovada. El panda gigante es un testimonio de la extravagancia de la evolución. Un carnívoro que se hizo vegetariano para evitar la guerra por la carne. Un animal lento en un mundo que corre. Una criatura que gasta el mínimo de energía para obtener el máximo de existencia. No los miren con lástima, mírenlos con admiración técnica. Son los guardianes de un equilibrio que apenas estamos empezando a comprender. Hemos intentado resumir una historia evolutiva de 8 millones de años, pero la complejidad de su biología daría para 1000 documentales más. La próxima vez que vean a un panda, no piensen en un error biológico, piensen en el éxito de la especialización extrema y en la responsabilidad que tenemos de no romper esos últimos hilos de vida salvaje escena. Un plano fijo y sereno de la montaña al atardecer. El silencio es absoluto y solo el crujido lejano de un tallo de bambú, rompiéndose, indica que la vida continúa en la espesura. Es fascinante cómo un cambio en la percepción del sabor pudo alterar el destino de toda una especie, ¿verdad? Me gustaría saber qué otros animales consideran que han sido malinterpretados por la cultura popular o las redes sociales.